Hay que aplicar la ley de defensa del consumidor. Pero el amigo conoce bastante bien porque estuvo en un organismo público. Existe la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, existe la ley de tarjetas de crédito. En septiembre, todo eso no sirve entonces. Y no es porque no hay voluntad política para cumplirlas y hacerlas cumplir. Ese es el tema. Sí, Jorge. No sabemos qué pasó con Nisman. No sabemos qué pasó con la AMIA. ¿Quién le va a dar bola a lo que dice Héctor? No existe la ley. La pregunta tuya es una pregunta retórica. ¿A quién se le va a quejar? ¿Qué hace un tipo? Hay cosas que son instrumentos, digo, hay cosas que son un poquito más... ¿Está Aldo ahí? ¿Por qué está escondido Aldo? No, podés pasar, Aldo, y participar, ¿eh? Ah, bueno, pero podés pasar, ya que estás, digo, podés pasar, ¿eh? No. Aparte de esperar a tu amigo Campolongo, no te quiero tener ahí al margen de todo, por favor. Digo, pero es importante. Ahora, está bien, pero digo, es mucho más fácil instrumentar un sistema de control de ciertas operaciones comerciales a querer saber quién mató a Nisman. O si lo mataron o se mató. Nadie sabe cuántos empleados hay en un municipio. O no quieren saber. No, al intendente no le contesta ni al juez. Nadie sabe cuántos empleados tiene el Estado. No hay nóminas de empleados del Estado. Argentina es un país capturado por corporaciones y por bandas, y la ley no existe. ¿Qué hace una madre que tiene un hijo que se droga? ¿A quién le denuncia? ¿A la policía? No podés denunciar a un hijo, no lo podés denunciar. Denuncia, una madre sabe que un vendedor le vende a su hijo. ¿Qué se hace la gente? ¿Vos crees que la madre va y denuncia a la policía? ¿Sabe que la policía es la que vende? Chiche. En la Argentina no hay ninguna posibilidad de que una persona que tiene un reclamo crea que ese reclamo se puede efectivizar. ¿Qué me decías, Campo? No, justamente yo con Héctor tengo muy buena relación y él ha ayudado mucho en esta cuestión del control, ¿no es cierto? Sí. Vos empezaste el programa con una cosa muy trágica, muy dolorosa, que fue la muerte. Bueno, entre las funciones que tenía la institución que yo presidía con un cuerpo en donde estaba representado la oposición, bajo nuestra jurisdicción estaba el subterráneo. Sí. ¿Sí? Metrovías. Nunca reconoció nuestra potestad de control porque decía que pertenecía a la nación. Vos sabés que lo que explicó acá el trabajador es muy cierto. Pero, ¿sabés lo que pasa? Tomaban la hemos multado, lo sabés vos, sí, la hemos multado y no pagaron nunca un peso. Por esto que explicaba Jorge de alguna manera, la anomia, para decirlo técnicamente, la falta de ley, no es, las leyes existen, el control del subte no tenía ni plan de evacuación hace algunos años. No te digo nada de los olores nauseabundos, de las desperfectos, todo eso. Y ahora lo más grave, es verdad lo que te dijo, yo lo recibí cuando era presidente del ente a los metrodelegados. Y ellos daban, y no son revolucionarios a la violeta, no, querían cuestiones que son absolutamente razonables, como cuando se detiene una formación y tiene que haber un auxilio para que evacúen los pasajeros. Bueno, todo esto es prevención, cumplimiento, control, Estado. Sí. Está bien. Ahora, como parte del tema de hoy tiene que ver con el año de Macri, ¿sí? Lo que plantea Jorge Jacobi me asusta un poquito, digo, porque uno tiene la sensación que cría hijos y nietos y, digamos, trabaja en una sociedad en la que uno espera que esté mejor. Digo, pero vos planteás una cuestión apocalíptica complicada, Jorge. Nunca vamos a tener una ley, nunca se va a cumplir, vamos a ser un país que vive en la improvisación y en la anomia permanentemente. No, lo que te digo es que los indicadores de la Argentina dicen... Porque hasta nos trucharon la prueba la prueba PISA. Digo, a lo mejor nuestra condición es ser bucaneros, qué sé yo, no sé. Año 1972, sí, vísperas del renacer democrático, Argentina tenía 75% de clase media, sí. 4% de desocupados y 7% de pobres. O sea, vos decís que los militares hicieron mejor. No, nunca me vas a ver argumentar a mí a favor. Jorge, no te lo digo para chicanear, porque hay mucha gente que tiene, digamos, la memoria de que
O con Onganía se podía comprar departamentos, que después, que no sé. No, digo, lo que te digo es que nuestra Porque perduró generación el fue... estado de bienestar. ¿Cómo? Porque perduró el maltrecho, el estado de bienestar perduró, inclusive con las dictaduras, no con la última y feroz dictadura. Ahí fue distinto porque las leyes económicas son las que vienen desde entonces y hasta ahora también. Pero lo de la dirigencia argentina es imperdonable. Si la psicología plantea bien que los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da, nuestra generación, que en el año 72 tenía 18 años y se hace cargo de la Argentina, y hizo esto. De ese 75% de clase media, construyó esto. Entonces la pregunta es... O sea que estamos en decadencia, digamos. Pero la pregunta es si con los demoledores podemos construir. ¿Podemos seguir contratando al demoledor para construir? Es decir, ¿podemos seguir apostando a que nuestra generación es la que piensa la Argentina? Yo diría que no. Que tiene que haber un cambio generacional. Tenemos que preguntar al maestro mayor de obra. Y además otra cosa, claro, hablando de construcción y demolición. Sí, acá estamos. Además otra cosa, Chiche, es un hecho inédito que el ministro de Energía de la Nación Argentina Sí. haya sido, hasta el 30 de junio del año pasado, Sí. el presidente de una de las principales petroleras del mundo, de la empresa Shell, y que hasta hace poco, a raíz de la denuncia, era accionista de la empresa Shell. Metrogas, Empresa Nacional de Regulación del Gas, Enargas. Que el- Lo mismo, un Exactamente. funcionario, CEO de la empresa privada, pasa ahora al lugar de controlador. Ahora, ¿viste? pero digamos, esto Hay un tiene... conflicto de intereses evidente. Lo que dice muy bien acá el amigo. El presidente de Metrogas y presidente y director de 7 otras empresas del gas, yo tengo la nómina porque lo denunciamos judicialmente, se acostó una noche siendo el presidente de todas esas empresas y al día siguiente lo designan interventor del organismo que tiene que controlarla, de Enargas. Se está violando la ley de ética pública descaradamente, que establece que tiene que haber un mínimo de 3 años entre el ejercicio de la actividad privada y la función pública vinculada Yo a la te entiendo actividad perfecto. privada. Ahora estamos... Hace muchos años que estamos violando el sentido común. Nosotros tuvimos una presidenta que era corista. no tiene nada de malo. Y el que le tocaba el piano también fue presidente. Les pido, por favor, si revisamos las calidades de los presidentes argentinos, es para asustarse lo que dirigió la Argentina. Lo que dice Héctor, insisto, corista de Centroamérica, presidente de la Argentina, y el que le tocaba el piano también presidente. Es grave lo que ha pasado, pero tenemos que poder mirarnos. Lo que hemos permitido los argentinos a las clases dirigentes argentinas en torno... Bueno, ahí están los resultados. Tenemos una clase dirigente absolutamente enriquecida, lo sabemos todos. ¿Te y un referís pueblo- a la política, Jorge? No, la Solamente... dirigencia sindical, empresaria, periodística, los consultores. Incluyo a mi sector donde hay un nivel de prostitución, ha habido un nivel de prostitución escatológico. Argentina ha prostituido a su dirigencia de una manera horrorosa y hay que matar al 60% de la población, Chiche. 60% de pobres. Hay que romper la escuela pública, el peronismo, el radicalismo, el hospital público. Hace falta mucho talento para hacer lo que se hizo en Argentina. No se puede hacer así nomás. No es un ministro de Economía que le pifió 15 días esto. Esto es una obra de demolición de una dirigencia política que le importó un bledo su propio pueblo. Yo trato de rescatar, es conmovedor tu alocución, realmente es conmovedora y tenés razón. Tuvimos una presidenta de determinadas características, Isabel Martínez fue corista, fue la herencia de Perón. Yo lo entiendo perfectamente, manejado por López Rega, un brujo, un cine. Digo, todo eso pasó en la Argentina. Galtier. Sí, ahora, se supone que nosotros evolucionamos, salimos de eso, pasamos por digamos, tuvimos un purgatorio, que significó el proceso, digamos, se superó. Y por eso podemos estar hablando de un esto. proceso democrático, digo, fuimos como evolucionando con mucho esfuerzo y con muchos muertos también en el medio. Tuvimos una guerra, digo, que pasó todo en la Argentina. Ahora, se supone que entra un viento de cambio que fue Cambiemos. Y estamos precisamente analizando el año. ¿Vos decís que nada de esto cambió ni va a cambiar? No, no, yo no digo eso. Yo digo eso. Lo que digo es, estamos pudiendo hablar de esto. Sí. Yo escucho hoy opiniones en televisión
y en los debates públicos y en los privados en los que participo, de gente que se da cuenta de lo que ha pasado en la Argentina. Sí. Ya no se niega. Somos capaces de asumir que algo ha pasado y que tiene que ver con alguien, digamos. Ahora, te insisto, los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da. Argentina no va a dar un paso más adelante que el nivel promedio de la Argentina que tiene hoy. Y el promedio nivel de inteligencia que tiene la Argentina es esto que estamos viendo. Bajo. Es esto que estamos viendo. Un grupo de administradores que no le encuentran la punta. Yo lo que no sé si los administradores son representativos de la calidad humana e intelectual de la sociedad. No lo sé. Probablemente los que se erigen en conductores de eso sean de calidad inferior a... Digo, a ver, nosotros tuvimos premio Nobel, tenemos candidatos a premio Nobel, tenemos científicos brillando en todo el mundo, tenemos aportes a la cultura, a la literatura, a la ciencia fenomenales que no son compatibles. Digo, está bien, tuvimos una presidente corita, tuvimos una presidente abogada, tuvimos presidente... qué sé yo, no sé. Digo, pero no, la sociedad está por encima de sus representantes, me parece, o no, o me equivoco. No, pero las sociedades necesitan proyecto. Sí, claro. no hay proyecto. Rumbo. No, en este momento no hay proyecto. Necesita organización, necesita lo que hablábamos antes, cumplimiento de la ley. Entonces es una cuestión ética, cultural. Ahora, si vos tenés el reino de la impunidad y ves como descaradamente los que se encaraman, algunos por lo menos de los que se encaraman en el poder o en la presidencia, siguen bajo la codicia acumulando y acumulando y acumulando, ¿qué ejemplaridad de sociedad tenés? ¿Podés enseñar y cambiar la educación realmente cuando el pibe sale del aula y ve que el vicepresidente de la Nación o la presidenta de la Nación, el Puerto Madero, y esos son los valores reinantes? No. Entonces, ¿crees en la justicia cuando todavía seguimos con los jueces de la servilleta y todo lo que significa esa fábula judicial? Entonces, ¿dónde están los valores de la justicia, la búsqueda de la verdad, etcétera, etcétera? Si el político te miente, el sacerdote te viola y el policía te roba, decime dónde te apoyás. Es decir, cada uno va por la suya, Chiche, y todo el mundo hace la suya, sobrevive como puede sin mirar a los costados. Pero nosotros no tenemos... Yo quiero incorporar a Diego acá, que está silencioso y meditante sobre esto en este año. Digo, ¿se supone que existe un mecanismo regulador en la sociedad o no? Sí. Digo, no sé, digo, te lo pregunto a vos, digo, ¿no hay un mecanismo que regule esto? Porque todos los días, a ver, yo una vez me acuerdo que me sorprendía y lo dije, que la gente para en los semáforos cuando se pone rojo. Siempre me sorprendió, una ingeniera le llamó la atención, incluso un día la Nata vino y me dijo, yo nunca me puse a pensar en eso. Y la verdad, la gente ve un semáforo y frena. Digo, ay, siempre hay un irresponsable, pero digo, hay un mecanismo compensador. Digo, me parece que la sociedad a veces está por encima de ese tipo de cosas. No sé, digo, es una sensación. Se cumplen ciertos ritos. La gente duerme de noche, se despierta de día, va a trabajar, laburan 8 horas, viajan 5 para un laburo. Digo, hacen 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, se matan en la ruta para poder llegar a horario. Digo, qué sé yo, hay una sociedad que va por encima de eso. Probablemente no esté representada por una dirigencia que la interprete, o no, digo, no sé. Ahora, es muy importante que exista una dirigencia honesta, que dé el ejemplo, que desde arriba se dé el ejemplo. Sí. Yo, Chiche, mira, durante 5 años y medio, en la época del doctor Alfonsín, como extrapartidario, fui secretario de Estado. Sí. Y me hice cargo de un organismo que venía de la época de la dictadura militar. Cambiamos de un ¿Cuál día era el organismo? De un día para otro, ¿no? De un teniente coronel a un abogado. ¿Cuál era el organismo? La Secretaría de Acción Cooperativa de la Nación. Con 2 o 3 ejemplos que yo di de entrada en los primeros días, en los 5 años y medio, yo juré el primer día y me fui el último día con Alfonsín, nadie sacó los pies del plato. ¿Sabes por qué? Porque si lo sacaban, sabían que no había tutía. Si desde arriba se da el ejemplo, desde abajo todo el mundo se disciplina. Ahora, si desde arriba se está en negociado, se está en la corrupción, no se puede pedirle al ascensorista que sea un santo. Vos lo que me estás describiendo con el tema de la acción cooperativa, esto es muy interesante. El hogar obrero fue una institución que mucha gente tenía como un gran modelo de lo que era el significado de la cooperativa. Tenía y tiene. ¿Cómo? Tenía y tiene. Tenía y tiene. Sí. Terminó en una quiebra impresionante. No quebró. El hogar obrero sigue vigente.
está construyendo viviendas en Bueno, Paso no, del te Rey. digo, no quebró. el Hubo abasto- un proceso de cesación de pago. Está bien, por eso te digo, pero Sí. por eso siempre cuando me lo mencionaste el tema Sí. digo, está bien, a lo mejor no quebró y sigue haciendo cosas, pero en algún momento fue como una especie de gran... La hiperinflación. Está bien. La hiperinflación. Pero eso para entenderlo, iban a hacer, ¿te acordás Lo que del pasó shopping? con el hogar obrero es esto. El país vivió la hiperinflación. El hogar obrero otorgaba créditos en la venta de sus artículos a 12 meses, a 24 meses, sin interés y demás. Vino la hiperinflación, no supieron cómo adaptarse rápidamente a ese nuevo fenómeno. Comenzó un proceso de desfinanciamiento. Para enfrentar la crisis, pidieron un crédito porque en el gobierno nacional le negó todo tipo de apoyo a instituciones del exterior. Obtuvo el crédito para poder pagar sus deudas. Necesitaba el aval del gobierno nacional, se lo negaron. Obligaron a entrar en un proceso de cesación de pagos. Pagó todas las deudas vendiendo sus activos. Sí. Superó el proceso concursal, está vigente, construye vivienda. Pero, ¿sabés por qué no le prestaron apoyo en su momento? Porque cuando el hogar obrero dejó de funcionar como cooperativa de crédito, de vivienda y de consumo, entraron las grandes cadenas de supermercados. En ese momento, el hogar obrero era una cooperativa que regulaba los precios en el mercado. Tenían supermercados. Tenían una cadena impresionante. No, y había supermercado. incorporado la producción a la comercialización. Tenía mataderos, frigoríficos, fábricas por de eso pan, cuando- etcétera. Marca propia. Entonces, el gobierno de entonces la obligó a que entrase en un proceso de cesación de pago y en su lugar entraron las grandes cadenas de Sí, fue el gobierno de supermercados Menem. que hoy hacen... Fue el gobierno de Menem. El gobierno de Menem, sí señor. Menem, Volvamos a la Argentina, Macri y el año. Diego, te quiero escuchar. ¿Cómo está? No, bueno, si seguimos hablando con el tema o volvemos a Macri. Volvemos a Macri. Quería hacer un comentario nomás al respecto de esto, porque a la tarde nos está viendo la gente, Sí. está en sus casas. Parece que hay que matizar. Yo estoy de acuerdo con que las cosas están mal, pero ni todos los políticos roban, ni todos los curas violan a todo el mundo, ni... Digo, tenemos un problema de decadencia en algunas cosas, pero maticemos porque si no, la gente se pone, por se eso enoja. no, digamos. no, me enojo yo, ya te estaba Claro. enojando yo con Jorge también. Y es diciembre, nada, bueno. No me vengas con el eslogan de Scioli. Un año Con de... fe y No, esperanza. no, ningún eslogan. ¿Cuál era el por ahí. eslogan de Scioli? Fe y esperanza. y No, sé cuánto. No, fe y esperanza no, pero maticemos, digo. Sí, ¿no? tenés Yo razón. coincido Tenés con razón, vos. coincido. Coincido con Maticemos. vos, porque digo, todo lo que digo yo, hay ciertas cosas que se cumplen, todos los días nos levantamos, maticemos. mantenemos, digo, queremos a nuestros hijos, a nuestras mujeres, digo, hay todo, digo, hay gente buena. ¿no? Bueno, un año de gobierno de Mauricio Macri. A ver, rápidamente, es un gobierno que llegó con expectativas muy altas, Sí. sobre todo después de 12 años de un proyecto político que, bueno, que tuvo cierto intercambio en el medio, 4 años de Néstor, 8 de Cristina, con altibajos, porque subían y bajaban, tuvieron 2 elecciones de medio término muy duras, 2009-2013, pero finalmente el ejercicio del poder los agotó, se desgastaron, vino una coalición que se fue formando entre las PASO, la primera vuelta y el balotaje. Digo, porque Macri arranca en la PASO con 24% de los votos, digamos, 36, 51, llega sumando adhesiones a lo largo del proceso electoral, una expectativa muy alta. Cambiemos, vos decías. La idea del cambio, cada uno le depositó la expectativa que quería acerca del cambio, y en marzo el 79% de la opinión favorable que tenía Macri se derrumba al 51, 52. Y desde ahí empieza a oscilar. La acción del gobierno erosionó, tuvieron que tomar decisiones, digamos, como cualquier gobierno, que afectan a unos a favor, otros en contra. Escuchaba recién a Aldo Piñanelli comentando un poquitito, según desde su punto de vista, pero me parece que bastante sensato, digamos, el recorrido de las decisiones que se fueron tomando. Esto va generando ganadores, perdedores, y entonces se va, digamos, erosionando el apoyo del gobierno. Hoy llega a una coyuntura, digamos, primer año de gobierno, mitad de la población lo aprueba y casi la otra mitad no lo aprueba. Estamos de vuelta, digamos, como en una especie de, no digo grieta porque la polarización no es tal, pero sí de fragmentación importante, digamos, del respaldo que tenía a principio del año. Desde el punto de vista legislativo, no tuvo un mal año legislativo, pero termina justo. Las últimas dos perlitas, digamos, donde enfrenta una derrota legislativa fuerte fue la reforma política, que fue algo que, digamos, que batallaron y durante ganancia. buena parte,
y ganancias. Entonces termina el año, uno escuchaba ayer, digamos, la conclusión del año parecía que se venía la catástrofe desde el punto de vista legislativo. Me parece que fueron 2 derrotas legislativas que para un gobierno que llegó con los recursos institucionales que tenía, digamos, yo diría que está más o menos hecho, porque la verdad que el contingente legislativo de Cambiemos de entrada era escaso, el del partido de gobierno era muy pequeño, incluso dentro de la coalición. Hay una con cosa lo cual... que quiero preguntar, porque me parece que vos tenés es razonable lo que está diciendo en ese análisis, pero yo lo que veo es lo que le pasa a la gente, no sé si me entienden. Mi sensación es otra, es que probablemente cuando uno llega a los funcionarios, oís otro país, Sí. ¿no? Digo, no es tu caso, vos estás definiendo objetivamente lo que ves como resultado. Yo creo que de otro país, digo, me da la sensación que abrís el diario es otro país, la gente le está pasando cosas con Sí. este gobierno que no esperaba que le pase. No sé, Jorge, vos también lo tratás, vos el campo lo ves todos los días, digo. Hay una sensación de la gente diferente. Llama la atención las mediciones. El presidente, en nuestros números, por primera vez baja de los 50 puntos, se coloca en 49,8. Estuvo los últimos 6 meses entre 52 y 55 puntos. Sí. Inexplicable, porque este no es un presidente repartidor de buenas noticias, digamos, como estar en 55 puntos. La gestión de gobierno, pondere de 1 a 10, la gestión de gobierno da casi 6. Estuvo dando hasta acá 6. El mes pasado... no 8. ¿Eh? No, él 8 dice, no. él dice. 8 se puso. Nosotros dio el promedio 4,5. Bueno, a nosotros nos da 6. 4 o 5. 4,5. Casi nos a da marzo. 6. Por primera vez el mes pasado nos dio 5,97, este mes nos dio 5,92, pero es 6. Es aprobado. Lo que yo creo es que la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme por aguantar, por tolerar, por esperar, incluso todavía respondiendo al espanto Cristina, digamos, que el presidente maneja muy bien de acuerdo con ella, obviamente, ¿no? Vos decís que hay un acuerdo pero absolutamente. entre Cristina... Si alguien cree... El otro día en otro lugar y acá también. Si alguien cree que Cristina, rodeada de Esteche, Vudú, Delía y Eve, está haciendo una campaña para ser presidenta, está loco. Está haciendo una campaña para espantar. Espantar sostiene Mauricio. Y Mauricio sostiene la libertad. Dice públicamente, no están dadas las condiciones para la prisión de la señora. ¿Que a quién se lo dice? A Helblum, a Jacob, se lo dice a los jueces. Mauricio necesita que ella no vaya detenida, porque en el momento mismo que Cristina se termina, empieza otra historia para la Argentina, que es una oposición contra un cara ¿Vos limpia. crees que que va a manejar 4 años Mauricio con el fantasma de Cristina? No sé, vos estás de Y lo acuerdo. te vas a dar cuenta de No. Creo que... Porque el fantasma de Cristina ya se... te puede llegar a extenderse hasta las elecciones. Claro. Hasta esas elecciones todavía. Van a tratar de estirarlo. Esto no quiere decir, digo, vos ya hablaste de una cuestión que la vivió el gobierno como derrota política. Fíjate la reacción que ha tenido y cómo va corrigiendo la cosa para llegar a la foto. Lo que les interesa es la foto Kicillof-Massa. Sí. Si Sí, pero la gente no le asusta la foto. Yo creo que no, yo creo que esa es la idea de la política virtual. Pero eso es lo que creen que una foto te ayuda. La foto no dice nada, la gente ni se da Dentro cuenta. de 3 meses te olvidas de la foto. Ni 3 meses, ni 3 días. Sí. Ni todo. ¿Qué me vas a decir, Diego? No, correcto, digo, me parece, y el diagnóstico es correcto, digamos. Yo creo que al gobierno le conviene, como le convenía también al otro gobierno, tener dividida la oposición, ¿no? Entonces, todos los gobiernos les conviene tener a la otra mitad en 25 y 25, siempre. Sí. 2007, 2011. Ahora, el tema es si los recursos políticos, institucionales y las habilidades políticas que tiene el cuadro de gobierno puede sostener este intento de tener dividida la oposición. Ayer un poco lo de la foto tenía que ver con eso. Era, bueno, la oposición se está reunificando. Si se reunifica en el Congreso, pierde el gobierno la posibilidad de tener ese control respecto de la división de las aguas. Por eso se hizo mucho hincapié con el tema de la foto y demás. Pero bueno, esto empieza el año que viene, elección de medio término. Es de una ingenuidad pensar. No hay idea, no es de una banalidad, te diría. Sería más severo que vos. Pero obvio, es una banalidad absoluta. Pavada. Es una banalidad absoluta. No importa un pito, las fotos están juntos, separados. Por eso. Todo va a depender cómo evoluciona la relación salarios-costos de la vida. Sí. Me parece que ese es el tema central. ¿Vos creés que todo es plata? No, yo creo que influye y mucho en el ánimo de un sector importante de la población el deterioro en la calidad de vida, si se recupera o se continúa deteriorando. Hoy hay un deterioro
sin duda en la calidad de vida de sectores de la clase media, clase media baja, es sin duda. Son los que peores están sufriendo el impacto de los distintos aumentos, tarifazos y demás. Porque incluso los sectores más pobres de la sociedad tienen como contrapartida la posibilidad de adaptarse a la tarifa social con respecto al agua, la energía eléctrica, el gas natural. Los sectores de clase media no califican para la tarifa social y tienen dificultades para enfrentar todos los gastos cotidianos. Tiene que ver con lo de los impuestos que te hablaba Aldo hace un rato. Digo, acá, por ahora, porque lo otro es como lo explica Héctor. Ahora, me da la impresión, Chiche, fíjate, ayer para mí hubo un acto fallido en el programa donde yo participo, que estuvo la vicepresidenta de la Nación, que primero dijo anoche que se iban a vetar, y hoy a la mañana ya parece que era una opinión. Pero ni el presidente se animó a decir que iban a vetarlo, por eso me llamó la atención que la vicepresidenta lo dijo. Bueno, pero ella lo dijo. Pero se le escapó una explicación y tiene que ver por eso. No se trata de un análisis si son buenos, si son malos, sino qué proyectos están en juego, esbozos o lo que fuese. Y creo que eso Aldo lo explicó muy claramente. Anoche el acto fallido de la vicepresidente fue exactamente, no, porque con las inversiones entonces va a venir el derrame textual. Y yo creo que eso es sintomático. Cuando se pronuncia esa palabra del derrame es no darse cuenta de qué condiciones de fragmentación tiene la Argentina. Entonces, fenómeno, vas con 30.000 millones de pesos en 3 años, como se explicó aquí, en 2 años, vas a paliar. Pero, ¿cuál es el cambio estructural de un proyecto? No, yo les digo con toda claridad que hay situaciones de marginalidad en la Argentina, 10-15% de la población, que no las arreglás ni con toda la plata del mundo. No. Pero además porque estamos en una situación de animalidad. No es un tema de plata. No es de tipo absolutamente suelto del sistema de la convivencia, absolutamente suelto. Jorge, hay ya 3 generaciones que no conocieron la cultura del trabajo. 3 generaciones, o sea, hay nietos de desocupados ya. Como encuestador te digo que lo que vemos ahora, un tema complicado, en términos de desintegración, encuestadoras nuestras que se han metido en los lugares más increíbles a encuestar durante estos últimos 20 años, hoy me dicen, Jorge, no entremos más. El neurocirujano Facundo Manes dijo hace un tiempo que entre el 3 y el 4% de la población padece de atrofia cerebral